buenos días. Les damos la bienvenida al nuevo podcast con Eliana, en nuestro nuevo episodio acerca de los fundamentos del currículo dominicano, un enfoque integral para la educación. El tema de hoy va a estar muy bueno porque vamos a discutir algo muy importante que nos compete a todos como país, como comunidad, como usted se identifique. Usted siempre tiene que estar del lado de la mano con la educación para mejorar nuestro país. Entonces, empecemos. Vamos a empezar dando la bienvenida que vamos a tener estos tres enfoques en los cuales yo le voy a explicar ahora. En nuestro nuevo podcast vamos a tratar diferentes tipos de enfoques educativos dominicanos. Tenemos el enfoque histórico, cultural, el sociocrítico, el enfoque por competencias. Entonces, no es que vamos a tocar en este podcast los tres enfoques, sino que vamos a hacer un análisis de partiendo de un debate que yo y mis compañeros hicimos anteriormente para poder llegar a esta conclusión y traerle este síntesis con respecto a estas tres enfoques y sus importancias. Entonces volvemos ahora a nuestro diapositiva. Vamos a empezar. En la primera sección vamos a tener la concepción del conocimiento y el aprendizaje. Clave que quiero tener aquí es: el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción humana. Entonces, quiero darle la bienvenida a nuestro podcast. Hoy hablaremos sobre los fundamentos del currículo dominicano, explorando cómo los enfoques constructivistas, históricos, culturales, sociocríticos y de competencia están transformando la educación de nuestro país. Prepárense para una discusión enriquecedora sobre el papel y el conocimiento y la mediación cultural que vamos a tener en nuestras aulas. Vamos por el primer segmento. Entonces, en el primer segmento dijimos que vamos a hablar sobre el concepto del conocimiento y el aprendizaje. El currículo dominicano parte de una idea clave, la cual el conocimiento no es una copia de la realidad, como dijimos, sino una construcción humana. Esta construcción se enriquece a través de nuestras interacciones sociales, también pueden ser culturales, se enriquece de todo lo que es alrededor. Por lo tanto, por eso le dije al principio de nuestro podcast que todo, aunque usted no sea parte o no tenga un hijo que tenga que ver con educación, o usted tal vez no sea un maestro, o no sea director, o no sea nada del centro educativo, pero usted es parte de la educación de algún estudiante, ya sea de forma directa como forma indirecta. Entonces, además, el aprendizaje significativo implica también no solo la adquisición de los conocimientos, sino también la movilización de capacidades cognitivas, emocionales y afectivas. Ahí el trato del estudiante fuera del aula, fuera de la escuela, es muy crucial al momento de su educación. La ayuda que reciben con sus padres es muy importante. Entonces sigamos a la siguiente sección que es muy bueno. Tenemos la siguiente sección que es los enfoques que sustentan el currículo dominicano. Habíamos mencionado estos tres enfoques que son enfoques principales, históricos, son históricos y culturales. También tenemos el enfoque sociocrítico y de competencias. Entonces, esos tres enfoques ayudan al currículo, como habíamos dicho, para proporcionar una base teórica sólida para enfrentar los retos educativos. Por ejemplo, el enfoque histórico-cultural destaca la importancia de los lenguajes como herramienta para la transición del conocimiento o de la conciencia también. Por el otro lado, el enfoque sociocrítico fomenta la reflexión crítica y del diálogo, mientras que el enfoque por competencias no espera actuar de manera efectiva en contextos diversos.
Nosotros ya hemos visto estos tres enfoques ya en lo que tenemos que ver con la educación dominicana. Ahora mismo estamos trabajando en el enfoque por competencias. Este enfoque yo lo veo muy puntual, lo veo también muy humano, porque lo que hace que engloba cuatro competencias, son más de cuatro, son más de cuatro, pero en estas, de todas las competencias que tenemos, las resumimos en cuatro que van divididas todas las competencias en diferentes renglones. En el renglón número uno, que es la competencia número uno, que viene siendo la competencia comunicativa, la comunicación del estudiante. El número dos, entonces, es el pensamiento lógico crítico, que es muy importante porque a veces los estudiantes piensan que porque, ok, que tenemos matemática, que para qué me va a servir esto, pero cuando lo llevamos al ámbito real, tenemos que esa competencia, ese conocimiento que hoy se le está dando a ellos, ese conocimiento lo van a implementar en la vida real. Por ejemplo, el que va a ser, el que va a construir un vehículo, el que va a trabajar para la construcción de un vehículo, tiene que saber cuántos kilómetros por hora necesita o cuántos kilómetros, cuántas distancias necesita un vehículo para frenar en una forma que se pueda salvar el conductor. Entonces tenemos la siguiente, que es la ética. Yo la veo muy importante porque esto lo que hace que construye valores, construye respeto en nuestra sociedad. Por eso que digo que me interesa y me gusta mucho esta porque humaniza, porque habla del comportamiento de los estudiantes, de cómo se deben de comportar, cómo deben de respetar. Y lo veo muy interesante de que lo tomen muy en cuenta al momento de aplicar una nota. Entonces también tenemos el último, que es el tecnológico. Ustedes saben que eh, a medida que va avanzando el tiempo, y más ahora en el 2025, lo que se está hablando mucho de tecnología. Antes, en el tiempo de antes, con todo y el respeto de la educación de antes, no se educaba tanto en tecnología porque no la había. No había apoyo tecnológico, pero ahora sí. No es que tal vez tenemos muchas herramientas que en las que los que estudiantes pueden basarse para hacer sus estudios, pero tenemos que enseñarle al estudiante cómo ellos deben de defenderse en la vida real, en el entorno de ahora, porque eso es su realidad. La inteligencia artificial es una realidad que va a seguir avanzando y mientras va pasando el tiempo va a ser más todavía, y el que no la sepa manejar no va a poder conseguir un trabajo o poder seguir en esa sociedad. Entonces vamos a continuar con nuestro tercer segmento, que son los retos y oportunidades que los profesores, nosotros como profesores, como maestros y estudiantes también, tenemos al momento en las aulas. Entonces, yo quise hablar, puntualizar esta pregunta. ¿Cómo llevamos a cabo en práctica estas teorías que hemos hablado aquí? Entonces, aunque el currículo dominicano tiene un diseño robusto, su implementación en enfrentar desafíos con la falta de recursos y la necesidad de una mayor formación docente. Sin embargo, al enfocarnos en la autogestión, el trabajo en equipo y el aprendizaje reflexivo, podemos superar todos esos obstáculos. Sabemos que los docentes tenemos que irnos preparando, aunque tal vez no hayamos graduado hace tantos años, pero la educación nunca se queda atrás. Ya cuando dejamos de aprender, ya nosotros paramos. Y si nosotros paramos como docentes, también vamos a parar a los estudiantes, vamos a limitarlos. Entonces, el mundo es algo cambiante, que tenemos que seguir actualizándonos. Hablando de ello, estaba hablando de la IA, de la inteligencia artificial, y tenemos que hacerla nuestra amiga, no es una enemiga, sino que enseñarle a los estudiantes que, ok, la van a utilizar porque eso es algo que nosotros no podemos controlar, pero tenemos que saber cómo nosotros tenemos que utilizar esa herramienta, porque es una herramienta, no es simplemente algo fácil para que me ayude o que me haga las tareas sin yo tener un pensamiento crítico. Y nosotros como maestros, tener la conciencia de que los estudiantes tienen el conocimiento de ChatGPT, de inteligencia artificial, otros tipos de inteligencia artificial que le pueden ayudar a hacer sus clases y simplemente traerlo. Nosotros no solamente tenemos que recibirlo, sino simplemente
trabajar con la competencia número 2, que es el pensamiento crítico, lógico crítico, y ver qué ese estudiante aprendió de esta clase, no simplemente recibir un trabajo, recibir un informe, o recibir una tarea, es ver qué ellos aprendieron de ahí, a ver, y sacarle información a los estudiantes para ver cómo va el proceso de aprendizaje. Entonces, por último, tenemos nuestra sección de cierre, en la cual yo le voy a decir que quiero concluir que el currículo dominicano es una herramienta poderosa para el desarrollo humano integral. Si logramos aplicarlo de manera efectiva, no solo formaremos estudiantes competentes, sino que también ciudadanos críticos y comprometidos con su entorno. Entonces, gracias por sintonizarnos.